tal, estimados estudiantes? Bueno, aquí continuando con nuestro tema, regla de tres simple y compuesta, y también lo que es la proporción áurea. Vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar, vamos a observar este problema antes de iniciar nuestro tema. Nos dice un grupo de 8 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada del Norte, de nuestra universidad, con las mismas habilidades. Entonces, rescatar algunas observaciones, ¿no? Cuando nos dicen con las mismas habilidades. Entonces, cuando nos digan esto, nosotros deberíamos imaginarnos que todos hacen el mismo trabajo. Todos tienen la misma rapidez, habilidad, ¿no? Entonces no vamos a diferenciar uno de otros. Resolví una tarea de 15 problemas del curso de complemento de matemática del mismo nivel de complejidad, es decir, los problemas son idénticos en un tiempo de 30 minutos. Y si de repente podríamos decir, si los problemas se vuelven más complicados, entonces nosotros podríamos pensar que van a demorar más tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría pues si los estudiantes tienen distintas habilidades? En ese sentido, vamos a analizar justamente este tipo de problema, donde nosotros vamos a observar las características, los tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas distintas formas de analizar el problema? En ese sentido, nuestro tema de hoy justamente vamos a verlo en el siguiente sentido, ¿no? Al finalizar esta sesión, el estudiante resuelve problemas contextualizados de magnitudes proporcionales, haciendo uso de sus propiedades y la regla de 3. Además se encuentra el valor del número áureo, eso va a ser a lo largo de este curso. Nosotros vamos a llegar todo lo que tenga que ver con el tema de magnitudes proporcionales, permitiendo incrementar su nivel de análisis y síntesis para aplicarlo en situaciones de entorno. Cuando nos hablan de magnitud, nosotros podemos entender una magnitud es cualquier propiedad de los cuerpos que se pueda medir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos medir nosotros? Podemos tal vez indicar, ¿no? De repente, a ver si nos ocurre una persona, cuando uno es pequeño, ¿no? Niño, adolescente, podríamos decir que mide 1,50 m, pero a medida que va pasando los años, podría llegar a medir 1,80 m. Entonces justamente es todo aquello que se puede medir. ¿Qué podemos medir? La estatura de una persona. Por ejemplo, si nosotros observamos en una carretera un automóvil que viaja a 50 km/h y tal vez ese mismo automóvil en una autopista que viaja a 80 km/h. Entonces es algo que se puede medir, podemos medir nosotros. O también contar. Por ejemplo, en un salón de clase podemos indicar que hay en el salón 50 alumnos, o se podría decir que en un salón de clase hay más alumnos, ¿no? Por ejemplo, o menos alumnos tal vez, 20 estudiantes. 20 estudiantes. A eso nosotros le llamamos la propiedad de poder medir, no medir, cuantificar. Por ejemplo, dentro de las magnitudes vamos a tener lo que es la longitud, el volumen, cantidades. Por ejemplo, justamente le decía, se puede contar
número de citas, número de obreros, la cantidad de obra, ¿no? El peso de una persona, todo aquello que es susceptible a ser medido, puede variar. Eso es una magnitud. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en las magnitudes. A ver, la razón, cuando nos hablen de razón, nosotros vamos a hablar que la razón es un resultado de comparar dos cantidades por medio de una operación. Por ejemplo, acá estamos restando dos cantidades. Yo puedo decir, a ver, una persona tiene 20 años y otra que tenga 15 años. Entonces nosotros podemos restar estas dos cantidades. Podemos restar y bueno, en la resta me quedaría 5 años. Estoy comparando, ¿no? Podemos decir tal vez que le excede en 5 años, ¿no? Es mayor en 5 años. Es 5 años mayor, es 5 años menor. Ya las interpretaciones va variando. Y lo mismo podemos utilizar, así como nos dice en el problema, y hacer una comparación con respecto a la división. Entonces, si dividimos, se puede simplificar y podemos establecer una simplificación y me quedaría 4 tercios. Es una razón, son razones que nosotros vamos a utilizar. Bueno, le llamamos así a la resta o a la división, donde se va a obtener un resultado. A esta comparación nosotros le damos un nombre específico: razón aritmética y razón geométrica. La razón aritmética de dos cantidades o la razón geométrica de dos cantidades. Listo. Bueno, ya está. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Ahora, una proporción es la igualdad de dos razones, como mencionábamos hace un momento. Yo voy a comparar dos cantidades, 20 años y 15 años. ¿Cuánto es como resultado? 5. Pero podría haber comparado otras dos edades, ¿no? Podría haber comparado 38 años y 33 años. Entonces, ¿cuál es el resultado? 5. Entonces, una proporción únicamente es establecer la comparación de esas dos proporciones. Eso es una proporción, es la igualdad de estas dos razones. Lo mismo ocurre para el cociente. Podríamos decir, a ver, una persona, en un salón hay 20 estudiantes y en el otro hay 10. Razón 2. Puedo utilizar la misma, ¿no? La misma relación. Puedo decir, en un salón hay 50 estudiantes y en el otro salón hay 25 estudiantes. Razón 2. Que podemos establecer una igualdad de esas dos razones. Eso es lo que tendríamos entonces nosotros que analizar. Por eso cuando nos hablen de proporción, nosotros también hablamos de la proporción aritmética y de la proporción geométrica. La igualdad de dos razones. Se va a dar la igualdad de ellas. Entonces, justamente vamos a hablar de la relación de las proporciones. Bueno, en este caso hablamos de las magnitudes. Una magnitud, vamos a decir que es directamente proporcional o inversamente proporcional. En ese sentido, podríamos decir, o vamos a establecer la relación. Si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces la división o la razón es constante. Y si son inversamente proporcionales, el producto es constante. Por ejemplo, podemos decir acá, ¿qué puede ocurrir con el número de lapiceros o el número de cuadernos, ¿no? Y el precio? El precio del cuaderno.
Ya. ¿Qué podemos establecer acá? A ver, por ejemplo, si un cuaderno cuesta 5 soles, dos cuadernos, ¿cuánto costaría? Bueno, entonces nosotros, bueno, dos cuadernos deben costar 10 soles. Y tres cuadernos, bueno, si me llevo tres cuadernos debería costar 15 soles. Y podemos observar que si llevamos cuatro cuadernos, este me estaría costando 20 soles. ¿Qué ocurre? A medida que el número de cuadernos aumenta, ¿qué va a pasar con el precio? Si el número de cuadernos aumenta, el precio también aumenta. Podemos establecer que si el número de cuadernos disminuye, el precio también disminuye. Yo no voy a llevar 4, mucho, voy a llevar 2 nada más. Entonces disminuye la cantidad de cuadernos, el precio también disminuye. Entonces justamente eso nosotros decimos relación directamente proporcional. Si ambos aumentan o ambos disminuyen, entonces la relación es directamente proporcional. Yo puedo dividir cualquiera de las magnitudes. Por ejemplo, voy a dividir el precio entre la cantidad. A ver, divido el precio entre la cantidad. El precio entre la cantidad. ¿Qué observamos en las divisiones? Observamos que todas las divisiones son iguales. 5, 5 y 5. ¿Te das cuenta? Es por eso que nos dicen acá el cociente, ¿no? El cociente es una constante. A eso nosotros le llamamos magnitudes directamente proporcionales. Bueno, podemos comparar acá. También podemos decir, a ver, un momentito. Ya, ahora sí. Vamos a comparar acá lo siguiente. La velocidad, por ejemplo. La distancia de un automóvil la distancia y a ver, vamos a colocar acá vamos a cambiar por cambiamos acá la velocidad y el tiempo. Vamos a hacer una comparación. Claro, hay que entender acá lo siguiente. Cuando nosotros comparemos a dos magnitudes, todas las otras magnitudes deben permanecer constantes. Todas. Entonces, por ejemplo, si yo comparo velocidad y tiempo, las demás magnitudes, la distancia no debe cambiar. Del punto A parte este móvil y llega al punto B. La distancia se mantiene constante. Nosotros conocemos la relación que existe entre la velocidad y el tiempo, ¿cierto? Entonces la relación entre ellas vamos a analizarlo en el siguiente sentido. Yo quiero que un móvil haga un recorrido. Bueno, entonces por ejemplo, vamos a poner
una velocidad. Vamos a ponerle pues que este móvil, a ver, quiere recorrer 60 kilómetros. Quiere recorrer 60 kilómetros y para eso tiene una primera velocidad. Vamos a poner una velocidad de 2 kilómetros por hora. Entonces podríamos decir, en 2 kilómetros por hora, ¿qué tiempo va a recorrer estos 60 kilómetros? Podemos decir nosotros que el recorrido, o bueno, el tiempo que va a emplear este móvil sería de 30 horas. No, la relación que existe, recuerden, para nosotros la relación es la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Física, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Todo permanece constante. Ojo, todo permanece constante. Entonces podríamos decir, bueno, yo a 2 kilómetros por hora, muy lento, no es como si estuviera caminando. Ya, ahora ya no voy a caminar, o bueno, no va a ser muy lento, un poco más rápido, el móvil va a empezar a avanzar a 10 kilómetros por hora. Esa es la velocidad y en esta velocidad el tiempo que va a emplear sería 60 horas. Disculpen, 6 nada más. 6. Cambiamos acá, borramos este 0. Ahí está. Ahora sí. 6. Claro, ¿no? 6. Bueno, tal vez para nosotros muy lenta. A ver, voy a aumentar un poco más la velocidad. A 20 kilómetros. Voy a ir a 20 kilómetros por hora. El móvil ya va más rápido. Y el tiempo en recorrer esta distancia es de 3 horas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué podemos decir? A medida que mi velocidad va aumentando, ¿qué ocurre con nuestro tiempo? Nuestro tiempo va disminuyendo. Ahí está, mira. A medida que la velocidad aumenta, mi tiempo disminuye. 36, va disminuyendo. Nuevamente se repite. Cuando comparo dos cantidades, las otras, porque puedan haber varias magnitudes, permanecen constantes. Pero ¿qué ocurre si nosotros, bueno, supongamos que voy a 20 kilómetros, no, muy rápido, entonces mucha velocidad, ya, disminuye la velocidad. Si disminuye la velocidad, entonces ¿qué va a pasar con nuestro tiempo? Nuestro tiempo va a aumentar. Entonces diremos que es inversa: cuando una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta. En ese sentido, vamos a observar, ¿no?, justamente acá nuestra relación. Si nosotros multiplicamos 20 por 3, luego multiplicamos 10 por 6, luego multiplicamos 2 por 30, 60, 60, 60. Entonces esto de acá permanece constante. Es por eso que nosotros utilizamos esa relación. Ahí tenemos entonces la comparación entre dos magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. Podríamos ya utilizar en la resolución de los problemas justamente esta característica, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a analizar. Ya podemos emplear ya justamente ¿no?, esta característica para el problema. Bueno, veamos. Claro, a partir de acá también se utiliza la regla de 3 simple, donde vamos a analizar dos tipos de regla de 3 simple, que es la regla de 3 simple, regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Simple es cuando usted va a comparar solamente dos magnitudes. Recuerda de las magnitudes directamente proporcionales. En las magnitudes directamente proporcionales, ¿no?, justamente ambos aumentaban
o ambos disminuían, y en las magnitudes inversamente proporcionales, si tengo dos magnitudes, uno de ellos aumenta y el otro disminuye. Bueno, acá hay una comparación entre esta regla, ¿no?, de las magnitudes directas e inversas, ¿no? También lo que llaman la regla práctica, le llaman, ¿cierto? Dice una multiplicación así: a por x igual a b por c, x quedando b por c entre a. Y acá, cuando es inversa, la relación es directa, ¿no? Justamente a por b entre c. A por b igual a c por x. Ojo, ojo, acá tengan en cuenta, claro, dice, profe, pero ¿puedo utilizar las magnitudes directas e inversas? Claro, porque miren, justamente eso te lleva a esta relación, ¿no? Entonces, claro, esto es una regla, pues una regla de tres, ¿no? Podemos utilizar este esquema para la regla de tres simple, pero también podríamos quedar, ¿no? Usted podría quedarse justamente con esta, estaba acá, con este análisis. También podríamos quedarnos con ese análisis, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, en este primer problema nos dice una papelería, aquí estamos, una papelería. La promoción de hoy es que si se compra 30 pliegos de papel milimetrado, entonces, ¿qué cosa es? 30 pliegos de papel milimetrado le equivale a 18 pliegos de papel básico. Entonces, si usted comprase 75 pliegos de papel básico, vamos a compararlo así, miren. Vamos a compararlo de la siguiente manera. A ver, vamos a... No quiere. Ya, voy a ponerle con doble raya. Ya, ahí. Acá. Ya, vamos a analizarlo así nosotros de la siguiente manera. Con doble raya a los pliegos de papel básico. Si tú vas a comprar 75 pliegos de papel básico, entonces determine cuánto papel de milimétrico le equivaldría. Entonces acá hay dos tipos de magnitudes que vamos a analizar. Si compra 30 pliegos, esto le equivale a 18 pliegos del otro papel. Entonces voy a colocar acá, ¿no?, una comparación entre el papel milimétrico y el papel básico. Entonces acá iremos acá. Mire, ¿qué ocurre si compramos más papel milimetrados? Aumentamos la cantidad de papel milimetrado. Entonces yo en su equivalente, voy a tener más papeles básicos. Eso es lo que podríamos establecer. Entonces, en nuestro problema, justamente acá nosotros observamos 30 papel milimetrado, su equivalente es 18 papeles básicos. Yo quiero saber, si compramos 75 papeles básicos, ¿cuántos milimetrados es? Pero acá nosotros acabamos de observar que la relación del papel milimetrado es directamente proporcional con los papeles básicos. Entonces, como es una relación directamente proporcional, recordemos que las cantidades, ¿no?, las cantidades en la división, por ejemplo acá 30 entre 18 es igual a
x entre 75, cuando es una relación directa. Bueno, acá entonces lo que te dicen es 30 con x y 18 con 75. También es una relación válida, ¿no? Si utilizamos, vamos a hacer una comparación así de manera paralela, utilizando la regla de 3 o utilizando la magnitud directamente proporcionales. Entonces establecemos que 30 por 75 es igual a 18 por x. Te das cuenta que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces ya acá igual se despeja y el resultado final tendría que ser, se va a comprar 125 papeles milimetrados. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a este ejercicio. Muy bien, vamos a continuar acá. A ver, vamos a la siguiente hoja. A ver. Claro, nuevamente acá también hacemos un breve análisis del siguiente ejercicio. Dice, un estudiante hizo una maqueta en 12 días, la cual le dedicó 4 horas diarias. Entonces usted aquí justamente en el problema se ha comparado el número de días y el número de horas por cada día. Claro, si tú te dedicas a trabajar las 12 horas diarias, pero ¿qué pasa si dices, no, 4 horas, perdón, en 4 horas diarias lo termina en 12 días, 4 horas diarias? Dices, no, bueno, no voy a trabajar 4 horas diarias, voy a trabajar más tiempo, voy a trabajar más horas diarias, o sea, voy a estar concentrado más tiempo en un día, más horas diarias. Entonces quiere decir que el número de maquetas debe aumentar o disminuir. El tiempo en terminar, ¿no? ¿Cuántos días? Bueno, me voy a demorar menos días. Entonces, si yo aumento el número de horas por día, voy a demorarme menos tiempo. Y si yo disminuyo el número de horas diarias, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que ahora voy a tener que presentar el proyecto en más días. Eso es lo que se tiene en este ejercicio. A ver, vamos a colocar un borrador. Ya está. Ya, muy bien. Continuamos. Justamente acá hacen este análisis, por eso te dicen que son inversas, ¿no? En este caso, menos más o más menos, como queramos ver. Si utilizamos la relación directamente proporcional para poder compararlo, justamente establecemos en ella, dice, para cumplir su trabajo, pero si decidiera utilizar 6 horas diarias, ¿no? ¿En cuántos días va a terminar? Perdón, no es inversa, es directa, es inversa acá. La relación es inversamente proporcional. Uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, mediante inversamente proporcional, ¿qué significa? Que las magnitudes se multiplican, es decir, 12 por 4 es igual a 6 por x, concluyendo de esta manera que x debería ser 12 por 4 sobre 6, ¿no? Que es la relación que se utiliza acá, es la regla práctica de la regla de 3 simple inversa.
Eso es lo que tenemos en este ejercicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir resolviendo. Entonces deberías decir que esto termina en 8 días. Entonces, claro, obviamente, según el análisis, ¿qué ocurre si trabaja más horas diarias? Va a demorar menos tiempo. Eso sería el análisis para este ejercicio. Muy bien, excelente. Vamos a... ¿no? Esa sería la primera parte que vamos a presentar en esta... para este tema. ¿Ok? Esta es la primera parte. Bueno, jovencitos, vamos a encontrarnos en la segunda parte, ¿no?, de nuestros temas.